En este video voy a crear un layout, una maquetación básica haciendo uso de CSS3, HTML5 y puntualmente las propiedades de CSS3 denominadas Flexbox para mejorar el aspecto responsivo. En el documento HTML voy a hacer algunas modificaciones. Vamos a emplear el MetaName Viewport para mejorar el escalado que nos optimizaría el diseño responsivo y daremos compatibilidad con Internet Explorer o Microsoft Edge. Cambiaremos acá el título del documento y crearemos una estructura en donde inicialmente tendremos una etiqueta que será definida como contenedor. Posteriormente tendremos un header. Dentro de este header tendremos un H2, colocaremos aquí por ejemplo Flexbox. Seguidamente tendremos una etiqueta nav. Dentro de ella vamos a establecer una barra de navegación. Vamos a crear 4 iconos inicialmente. Por ahora no vamos a definir hipervínculos. Después del header vamos a tener un section. Dentro de este section tendremos inicialmente un H1. Digamos que será nuestro título. Y también tendremos dos etiquetas P, donde daremos un texto predefinido, pero entonces acá lo separaremos con un HR. Posterior al section vamos a tener una site y dentro de la site vamos a tener también dos etiquetas P. Vamos a organizar de mejor manera nuestro HTML. Posterior al footer vamos a tener, perdón, a la site vamos a tener una etiqueta footer en donde tendremos un pie de página. Bien, entonces esta es la estructura de nuestro documento HTML. Como lo podemos visualizar, ¿qué nos queda faltando? Vamos a vincular la hoja de estilos en la cual haremos ya todo el trabajo complementario. Dentro de la carpeta CSS tenemos nuestro archivo main.css y es el que va a ser ya el trabajo correspondiente a todos los demás elementos. Visualizaremos qué tenemos en estos momentos en el HTML y lo vemos de esta forma. Ahora, por medio de CSS vamos a mejorar el aspecto visual o el diseño de este layout. Nos concentraremos en el main.css. Inicialmente tendremos un reseteo general de todo el documento. Recuerden que todos los navegadores tienen por defecto unos estilos propios. Vamos a resetear algunos de esos estilos. Indicaremos que vamos a tener un margen de 0 píxeles. El padding también lo queremos tener en 0. Adicionalmente vamos a establecer la propiedad box sizing, border box, para que todas las cajas hagan un recálculo de sus tamaños definidos inicialmente en el caso que creemos elementos dentro de ellas o en el caso que establezcamos márgenes exteriores o márgenes interiores y él hará el trabajo por nosotros. También voy a establecer un tamaño, un tipo de fuente digamos más elegante. También, como voy a tener unos hipervínculos, por defecto vamos a establecer de que no queremos esa subrayado en esos hipervínculos. Y también, como tendremos varios textos, vamos a alinear dichos textos de manera justificada. Digamos que este es un reseteo general que queremos tener. Revisaremos cómo se está comportando nuestro documento. Ahí observamos que las márgenes las hemos reseteado, ha cambiado la tipografía y los textos también los hemos justificado. Los subrayados de los hipervínculos también los hemos eliminado. Posteriormente vamos a hacer un trabajo en lo que es el cuerpo del documento.
Al cuerpo del documento le vamos a definir un color de fondo, un gris claro. Acá vamos a revisar, ahí ya tenemos un gris claro. Y comenzaremos a trabajar ya las respectivas etiquetas. Primero, tenemos un contenedor, que es una clase container, el cual le vamos a establecer que queremos que inicialmente esté centrado. Entonces, para eso definimos margin auto. Adicionalmente queremos establecerle que no queremos que él supere un tamaño como tal, es decir, que después de 1200 píxeles o el tamaño que ustedes consideren, él ya no siga aumentando, se siga escalando, y que su ancho total dentro del navegador va a ser del 90%. Vamos a revisar qué está sucediendo en estos momentos. Entonces acá ya podemos observar que el contenido que está dentro del container se está centrando y hemos dado unos márgenes a los lados, ya que en esta maquetación como tal no quiero tener toda la información, digamos, ocupando el 100% del tamaño del navegador. Hay que establecer otras propiedades en el container que nos van a servir como base para los demás elementos, para la etiqueta header, section, aside, nav y footer. Él va a ser digamos que el padre de todas estas etiquetas, entonces vamos a utilizar displayFlex. Y también daremos un flujo de flexbox en el cual indicaremos que los elementos se van a ubicar en forma de fila y que cada uno va a estar al lado del otro en la medida que se vayan, digamos, agrupando. Posteriormente trabajaremos el header. En el header podemos indicar aspectos iniciales, por ejemplo, vamos a darle un color de fondo. En este establecemos gold. También podemos definir que el color de la tipografía que habrá en él será blanco. Y también podemos dar unos márgenes internos. Vamos a ensayar, digamos, un M, a ver cómo se nos va comportando. Vamos revisando. Acá tenemos ya nuestro header. La tipografía cambió y ya hay unos márgenes que estaban trabajando allí. Voy a mirar, acá tengo al 100%, está bien. Pero entonces podemos establecer otros elementos importantes. Por ejemplo, indicaremos que el tamaño de esta etiqueta va a ser del 100%, utilizando Flexbox. También, pues como él va a ser padre de una etiqueta H2 y padre de una etiqueta nav, entonces también podemos darle la propiedad displayFlex. Adicionalmente, podemos indicar de que queremos alinear los ítems de manera vertical y digamos que queremos ubicar tanto el H2 como el nav, queremos ubicarlo en forma de filas y que se agrupen adecuadamente. Voy a revisar cómo se están comportando. Los tenemos entonces ocupando el 100%. Hay unas márgenes acá, pero entonces vamos a separar estos elementos. ¿Cómo los podemos separar? Vamos a darle un justificado de contenido en donde va a ser el espacio entre los mismos. Y esto nos los va a separar. Se nos han ubicado de esta manera. Bien, vamos a hacer el trabajo entonces con el nav. Y en el nav estableceremos lo siguiente. Vamos a darle un background color. Queremos que este background color sea tomato. También se nos permite, pues sería ideal tener unos márgenes, por ejemplo, de un M. Voy a revisar qué está sucediendo. Ok, aquí ya se nos está comportando de una manera adecuada nuestro elemento. Y también podríamos dar una propiedad, un ancho. Podríamos decir que esto va a tener un ancho del 40%.
Ok, entonces aquí tendríamos nuestros hipervínculos, creo que es un poco grande, podríamos bajarlo al 30%. Acá lo tenemos y tratemos de alinear nuestros elementos y luego los ubicaremos de una mejor manera. Bien, entonces acá ya hemos avanzado. Para refactorizar nuestro código es mejor indicar que el nav que está dentro del header, en el caso que de pronto más adelante, si el proyecto escala y es necesario utilizar otra etiqueta nav, pues no se nos va a confundir con estas propiedades. Después de ese nav, vamos a trabajar entonces con los hipervínculos. Entonces vamos a indicar que todos los hipervínculos que estén dentro de un nav, dentro de un header, van a ser de color blanco. Vamos a seguir manipulando el padding, las márgenes internas. Vamos a darle un M. Revisaremos, ok, aquí ya ha mejorado. Y también podemos establecer, por ejemplo, que estos textos me queden en negrilla, perdón, en mayúscula. Entonces podemos establecer aquí un text transform, una transformación de texto en donde vamos a indicar que va a ser mayúscula. Y acá nos quedará en mayúscula. Utilizaría una propiedad de Flexbox. Vamos a justificar el contenido y vamos a darle space around. De pronto aquí visualmente no se nota una diferencia, pero lo que va a hacer es recalcular el espacio que tiene acá para que quede distribuido de una forma adecuada. Adicionalmente, a este header nav A voy a dar una pseudo clase en donde estableceremos, por ejemplo, que el color de fondo va a ser, aquí tenemos color de fondo, entonces va a ser gold, pero un color oro más oscuro. Y entonces nos quedaría de esta manera. Ok, listo, podemos revisar y digamos que aquí ya estamos teniendo un cierto comportamiento responsivo. Continuamos entonces con el section y para el section podemos establecer un color de fondo. Ese color de fondo, perdón, ese color de fondo puede ser blanco. Adicionalmente, vamos a darle un tamaño, digamos de un 60%. Y al aside vamos a darle también un color de fondo. Ese va a ser contrario para no trabajar con tantos colores. Y su tamaño va a ser del 40% para completar entre ambos el 100%. Revisaremos cómo se nos está comportando. Ya tenemos entonces en color blanco el section y el color requerido para las AI y se están ubicando de una forma correcta. Vamos entonces a definir otras propiedades que nos van a servir bastante. Entonces, por ejemplo, acá en el section tengamos un padding en donde, por decir algo, en la parte superior va a ser de 1.5 en y en las laterales va a ser de 1 m. En el aside, primero trabajemos lo que está dentro del aside. Acá están los elementos, listo. En el aside vamos a mirar cómo podemos completarlo. Entonces aquí es necesario decir que el párrafo que está dentro del aside va a tener un color de fondo diferente. Vamos a darle unos márgenes. Vamos a darle un margen en todos los lados de un M y también un padding de un M.
Inicialmente yo voy probando con estos valores a ver cómo se va comportando. Ok, aquí está adecuadamente, creo que está visualmente agradable. Y vamos a hacer entonces lo mismo en el section. Entonces podemos decir que los párrafos que están dentro del section van a tener un margen inferior de 0.5 em. Vamos a ver cómo se nos comporta. Revisamos, podríamos darle un tamaño mayor. Podemos darle entonces un em. Ok. A este HR podríamos hacerle lo mismo, entonces el section P y el section HR. Perfecto. Listo, inclusive yo voy a aumentar acá para que no se me junte mucho, entonces lo que establecimos de padding a los lados, entonces hagamos el padding total de 1.5 em. Me gusta mucho más. Los textos ya están justificados porque lo establecimos en el reseteo general. Y entonces en el H2 también lo podemos tener acá. Section H1, es un H1. Ok, ahí lo tenemos. Nos falta entonces el pie de página. Trabajaremos acá el pie de página. Que podemos indicar acá. El pie de página va a tener también un 100%. Podríamos darle el mismo color de fondo. Podríamos darle el mismo color a la tipografía. Entonces podríamos, creo que, utilizar las mismas propiedades del header. Color de fondo. Vamos a probar. Entonces indiquemos que tanto header como footer van a compartir las mismas propiedades. Ok. Ya podríamos especificar entonces al footer, que sus textos van a quedar centrados. Entonces eso lo podríamos establecer aquí. Ahí lo tenemos. Inclusive, podríamos tener también acá un padding de 1.5 em y 0. Yo siempre separo, digamos, lo que hace relación a la tecnología Flexbox de las otras propiedades para cuando tenga que revisar código. Listo, tenemos el footer. Digamos que aquí en este momento está ubicado de esta forma, pero en el caso que ustedes deseen que quede al final de la página, podemos darle entonces una posición de 0. Y una posición, perdón, un botón y una posición fija. Y ya luego le trabajaríamos el tamaño, ¿cierto? Eso ya lo pueden hacer ustedes. Yo por ahora lo voy a manipular de esta manera. ¿Qué nos quedaría faltando? A ver, miremos. Está bien. Ahora vamos revisando cómo se va comportando en las diferentes resoluciones. ¿Sí? Acá está saltando, entonces creo que aquí hay ciertos errores. Voy a mirar en dónde pueden estar esos errores. Header, el section, flex basis 60%, flex basis 40%. Voy a cambiar esta propiedad. Voy a hacer una prueba acá. Flex 1, 60%.
Ok, aquí tenemos que cambiar esta propiedad para que nos quede mejor, para que nos quede bien en todas las resoluciones. Digamos que esa es viable, pero entonces cuando tengamos que hacer un diseño responsivo, tenemos que utilizarla de otra manera. Aquí ya nos está haciendo el salto correspondiente. Entonces sería de esta forma. ¿Qué podemos arreglar acá, por ejemplo? Que estos hipervínculos me queden en la parte inferior cuando estemos en una resolución pequeña. Ok, entonces manos a la obra. Para ello definiríamos un media query. Voy a indicar, por ejemplo, que cuando su tamaño máximo sea, por decir algo de 600, digamos 760 píxeles, pensando, digamos, que para tablets o para smartphones. ¿Qué valores definiríamos ahí entonces? Al contenedor hay que hacerle un tratamiento y es que él inicialmente establece que todos los elementos se van a ubicar en forma de fila. Aquí lo que vamos a hacer es establecerle que los elementos van a tener una dirección en forma de columnas, es decir, que todos van a ubicarse de manera vertical. Adicionalmente al header debemos de, digamos, eliminarle o resetear nuevamente sus márgenes y sus paddings y posteriormente, digamos, alinear este contenido al centro. Y a la barra de navegación, al nav, podemos establecer, por ejemplo, que su ancho va a ser del 100%. Creo que con esto ya podríamos trabajar. Aquí no ha tenido ninguna modificación, pero en la medida que lo vamos cambiando, ahí podemos observar que el menú se nos desplazó a una resolución diferente. Si ustedes no quieren tener este tipo de inconvenientes, ya deberían de trabajar entonces, por ejemplo, margins o paddings para algunas resoluciones. Eso ya es como una tarea que queda. Pero entonces podemos hacer una mejora aquí también en el caso de que, por ejemplo, este elemento quiero que tenga un espaciado mayor en esta resolución. Para ello podríamos indicar entonces que cuando detecte esta resolución, el H2, este es un H2, va a tener un padding, digamos, de 1.5 em en la parte superior y 0 en los lados, superior e inferior y 0 a los lados. Listo. Aquí no ha habido ningún cambio, pero cuando él detecta otra resolución, digamos que queda visualmente mucho mejor. Ahí están entonces nuestros elementos. Esta es una forma de cómo podemos hacer un diseño responsivo de una manera muy elástica, muy profesional, haciendo uso de Flexbus.